RTP. Estamos en contacto con Daniel Pontón, él es experto en seguridad y vamos a continuar hablando justamente sobre el tema de la captura de alias Fito. Daniel, un muy buenos días para ti de parte de todo este panel y también de parte de nuestros radioescuchas. Hola, ¿me escuchan? No sé si escuchan. Sí, perfecto, sí, sí, Daniel. Muchas gracias, bueno, un saludo cordial y gracias por la invitación. Me gustaría empezar con tus comentarios sobre el proceso de captura que se dio el día de ayer. Quizás sobre los acontecimientos y los eventos en general del día de ayer, ¿cómo tú lo pudiste analizar? ¿Cuál es tu lectura de aquello? Bueno, no deja de ser una noticia buena para el país, ¿no? También sorprende, bueno, entendía que ya la captura de Fito estaba cercana. Entiendo que los últimos eventos que pasaron las semanas anteriores, cuando se dio con el paradero, o sea, detuvo a familiares, a testaferros de Fito, era una alerta que estaban cercanos a él. Y bueno, al final de cuentas, algún rato se tenía que decantar. Entiendo que es un tema importante, es un logro para el gobierno. Hay que felicitar también a las fuerzas del orden que pudieron establecer este tipo de operativo que dio con el paradero del un criminal que había burlado al Ecuador entero, ¿no? La ley y el orden del Ecuador, que simbólicamente es muy importante en materia de seguridad, ¿no? Tal vez es un delincuente más, sí, es un delincuente peligroso, obviamente, un líder, pero es uno de los tantos delincuentes que tiene el país, pero simbólicamente es algo importante y hay que rescatarlo como tal. Yo creo que al final de cuentas es un resultado de un trabajo arduo. He visto algunas noticias, por ejemplo, de cómo se dio por el paradero, utilizando tecnología, densímetro para ver el tema del búnker. Entonces, eso demuestra que hubo un trabajo de inteligencia de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, es también muy difícil evadir la ley por tanto tiempo. Hay que darle un mérito a este señor, ¿no? De cómo pudo evadir la ley por tanto tiempo. Ahora el desafío es tener la mejor, digamos, decisión para saber qué hacer con esta persona. Obviamente, ahorita provisionalmente estar en La Roca. Es una cárcel de máxima seguridad, pero todos sabemos que de máxima seguridad solo tiene el nombre cuando han pasado muchas cosas ahí, inclusive, ¿no? Y se abre la expectativa de usar por primera vez el recurso de la extradición que fue aprobado en la consulta popular del año pasado, la reforma constitucional. Y habrá que ver también el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos respecto a su decisión de poder pedirlo para la extradición, ¿no? Pero claramente tener a Fito del país bajo las rejas eso es algo bueno, pero también habrá muchos desafíos, ¿no? Respecto al tema de cómo el Estado y en general las decisiones políticas pueden garantizar un custodio de estas personas de alta peligrosidad y que ya se ha acostumbrado repetidamente a evadir la ley, que y seguramente lo intentará haciendo, ¿no? Claro. Daniel, una pregunta en el hecho de por qué se quedó en Manabí. Porque yo sé que es porque es su territorio. Es su territorio, es donde él tiene todo su apoyo, pero interesante de no haberse ido, no digo a Venezuela, así como todos se van a México, o sea, de alguna manera no haberse quedado acá, porque de todas maneras tú mientras más te quedes, más inteligencia o la policía o los militares, de todas maneras no es que estás transparente o que eres invisible, de alguna manera vas a caer. ¿Por qué se quedó? A ver, por factores estratégicos, obviamente Manabí es un lugar donde él conoce, hay una serie de redes de gente que lo apoya y que lo protege, y obviamente eso es necesario para evadir la justicia tanto tiempo. También por factores psicológicos, está cerca de su territorio, es algo que necesita emocional, ¿no? Parece que eso también juega a favor. A mí hace tiempo decía, ¿dónde está Fito? Decía, bueno, Fito podría estar en el mismo lugar donde la gente está buscando, lo que pasa es que no lo han buscado bien. Pero bueno, yo ahorita que me preguntaba, se me vino a la mente, yo he sido lector y bueno, analista de temas de seguridad por mucho tiempo y he consumido algunos libros sobre estos temas. Sí. En Italia, por ejemplo, en la Italia de la mafia, el famoso Salvatore Totorrina, ¿no? El que mató al Falcone en los años 90, un tipo que fue buscado por la justicia italiana desde los años 70, casi 20 años en la clandestinidad, y le decían la bestia, ¿no? Para decir el contexto, el jefe de los jefes de la mafia italiana, ¿sabe de dónde fue encontrado? Fue encontrado ¿Dónde? en Palermo. Ah, mira.
en la misma zona donde opera la mafia. O sea, después de tanta cacería, una cacería de brujas nacional e internacional, el señor Totorima apareció en una casa, en un barrio, digamos, de alto nivel, un barrio, como dice, aniñado, ¿no? De Palermo, y que vivía en una casa protegida, una especie de búnker igualito, ¿no? Y cuando se le dio paradero, nadie lo conocía, porque un tipo que operaba de la clandestinidad era simplemente un señor ya de una edad, 50 y pico de años, un campesino, ¿no? Un campesino que, bueno, muy bajo perfil, que, bueno, había hecho lo que ha hecho por justamente estar en el lugar donde nadie se esperaba que esté. Vayamos con el tema no nos vayamos muy atrás, el tema del Chapo, ¿no? Yo me acuerdo que en el año 2013 yo di una capacitación en México a la policía de Mazatlán. Yeah. Yo nací en Mazatlán y conocí una ciudad muy bonita, tipo Salinas, ¿no? Unos meses después lo atraparon al Chapo en Mazatlán, en un edificio frente a la playa. O sea, posiblemente yo paseaba por ahí, está escondido, ¿no? Entonces, ellos están siempre donde la gente se imagina, cree que no están, y también, bueno, tenéis una estrategia, ¿no? Osama Bin Laden fue atrapado, bueno, dado de baja en Pakistán, no recuerdo el nombre de la ciudad, pero bueno, en una ciudad central. Entonces, eso suele pasar. Entonces, yo creo que este caso Fito no es la excepción, ¿no? Entonces, bueno, su lugar era Manta, de operaciones. Yo creo que, bueno, no es de Santana, pero bueno, su lugar de domicilio es Manta. Y bueno, era muy lógico que aparezca ahí, por todos estos factores que le acabo de decir, pero también es parte, se suma más a uno de los casos más donde los criminales están en los lugares donde la gente creen que no están, ¿no? Daniel, ¿y qué opinas sobre los procesos que debería tener el Estado ecuatoriano en este momento para precautelar, en este caso, la captura de Fito, para que no se vuelva a escapar, porque recordemos que también se escapa durante este mismo gobierno, y sobre todo sobre esa intención que tiene el gobierno, más que intención, ya es un pedido formal hacia los Estados Unidos para pedir justamente la extradición de esta persona? Bueno, aquí es un desafío importante. Yo le escuché al ministro Rember decir que el Estado ecuatoriano no tiene, la capacidad carcelaria de Ecuador no está preparada para, digamos, tener o recibir criminales de este nivel, ¿no? En general, la problemática del Ecuador, en general, el sistema penitenciario nos debe muchísimo, ¿no? Y creo que es parte del problema, de cierta manera. La pregunta que se hace es, ¿va a estar recluido en el lugar donde él operó? A pesar de estar sobre las rejas, él montó un imperio criminal, porque Fito hace 5 o 6 años, tal vez un poco más, no era nadie, era simplemente una persona que se lo conocía del mundo criminal y a través de las cárceles hizo lo que hizo. Entonces ahí se hace una cuestión paradójica, ¿no? Y es que la estrategia de control, por más que la roca se llame máxima seguridad, implica mucha energía. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha energía de incapacitación, porque al final estos delincuentes no se van a rehabilitar, hay que decirlo sinceramente, ¿no? Esta gente tiene que tenerlo custodiado entre más tiempo mejor. En Ecuador no hay cadena perpetua, por ejemplo, pero bueno, tiene un largo tiempo todavía en las redes, sobre todo a partir de los casos que se le imputan ahorita, que agrava mucho más su situación. Pero la incapacitación implica que, bueno, tenerlo tras las rejas, no darle las libertades que tuvo, por ejemplo, el caso de tener acceso a celdas privilegiadas, a comunicaciones, toda la red de corrupción que montó, cómo evitar cuando sabemos que el sistema penitenciario ecuatoriano está altamente coludido, ¿sí?, por el crimen organizado y bueno, todo lo que son las mafias. El tema de las armas, el tema de drogas, el tema de alcohol, bueno, y todo. Y eso al Ecuador, la pregunta que se debe hacer es, ¿está en capacidad de hacerlo? Porque al final no es solo un problema de instalación física, de hecho no está la cárcel más segura, es toda la red que compone, y eso me parece que está bastante dañado. Justo eso a mí siempre me da vueltas en sentido, ¿por qué no privatizar la cárcel? De alguna manera, siendo manejada por extranjeros, no hay esa afinidad o esa relación que generalmente los militares tienen con las personas en la cárcel. En el caso de Fede, que hasta le dieron un uniforme militar para poder escapar, y obviamente el dinero, porque nadie se mueve si no hay dinero, y dicen que no es que ha entregado 1,5 millones Fede a las personas que lo ayudaron a escapar,
pero en sí, en Estados Unidos se privatiza las cárceles. De alguna manera, yo, o sea, personalmente, yo hablo como Larisa, ¿no? De decir, porque, o sea, una de las maneras de mejorar la situación es privatizando. A ver, entiendo lo que usted dice y también de alguna otra forma lo comparto. Yo soy bastante práctico en eso, porque uno puede jugar en temas ideológicos, ¿no? No. Me resulta complicado que un Estado, porque la privatización sugería que el Estado deba pagar a un ente privado para hacer el trabajo que el Estado no puede hacer. Me parece que simbólicamente es muy fuerte. Pero bueno, en todo caso, si eso da resultados, da resultados. Al final de cuentas, eso es lo que busca la gente, ¿verdad? El problema de la privatización es que, bueno, eso no se lo va a lograr tan en corto plazo. Se podría hacer, tendría que debe ser una reforma legal, que en este caso el gobierno lo tiene que hacer, y habría que ver también todo el proceso de concurso, licitación, de ver quién se va a hacer cargo de eso, y no sería una medida tan corto plazo, ¿no? El momento es qué hacer aquí y ahora, por eso el gobierno insiste mucho en la extradición. Pero también hay un elemento interesante, que de alguna otra forma, si usted se pone a ver con un detalle un poco más, las cárceles ya están privatizadas en el Ecuador, están privatizadas por el crimen organizado. Es paradójico, ¿sí? Entonces, ahí habrá que tener una capacidad de mirar y sentarse a mirar estratégicamente qué le conviene al país, qué es lo que más se quiere hacer, ¿no? Yo personalmente, yo creo que hay que refundar el sistema penitenciario. Eso lo digo abiertamente, y si el sector privado puede ayudar, en este caso, lo debe hacer, pero de una manera, en el marco de los grandes intereses nacionales, todos los intereses del crimen organizado. Porque hemos visto aquí que el crimen organizado maneja hasta la provisión de agua, de comida, etcétera, ¿no? Entonces es complicado este tema, hay que tomarlo con mucha cautela, porque si que el Ecuador se propone leyes extraordinarias, como las que estamos ahorita promoviendo, que es muy el modelo Bukele, el resultado de eso, en la práctica, va a ser que la decisión de que el gobierno decida poner un gran contingente de población en las cárceles. Ese es el modelo Bukele. Bukele hizo eso, ¿no? O sea, de hecho, yo decía, miren las estadísticas de presiones. Pues Salvador tiene una tasa de encarcelamiento de más de 1000, el país que más se encarcela en el mundo. Ecuador tiene una tasa de 200. Sí, pero Daniel, encarcelar tanta gente, ¿cuál es el resultado futuro? O sea, le pasa algo a Bukele y toda esa gente que está, o sea, es como una bomba contenida, es una bomba contenida que yo siempre digo humanamente, no es que estoy a favor, pero esa gente va a salir como estampida. Pero para efectos políticos da resultados, porque también estamos hablando de políticos. ¿Sí? Claro. Los políticos también son adictos al cortoplacismo. Y bueno, Bukele es lo que ha hecho porque supuestamente su efectividad. Que paradójicamente, yo he visto alguna estadística respecto a El Salvador, Bukele entre el año 2019, espero que me desvíe un poco el tema, pero el pico más alto de violencia en El Salvador fue en el año 2014, más de 100 por cada 100.000 habitantes. Y vino decreciendo esa tasa en 4 o 5 años, hasta el 2019, cuando la tasa se ubicó en 37. Sí, cuando llegó Bukele, montó todas estas estrategias de seguridad, el SECOT fue inaugurado en el 2023, varios años después. Y sí, ahorita tiene una tasa, creo que es baja 5, y gatilló más, pero de otra forma, la violencia empezó a decrecer antes de la llegada de Bukele. Y Ecuador ahorita está viviendo en una espiral de subida de la violencia. Entonces, había que tener también que el tema de la delincuencia, que es lo que el gobierno apunta a reducir, también se maneja y se presenta como especie de pandemias, ¿no? Como olas de pandemia, una especie de una enfermedad. Y eso también hay que entender que para controlar el problema criminal, solamente la estrategia hiperpunitiva no calza, ¿no? Y también tiene riesgos, como usted lo dice, porque paradójicamente ya no pasó. ¿Quién encarceló de una forma brutal a este país? Fue el terrorismo. Elevó la tasa numéricamente casi 4 veces, el número de tasas 3 veces, ¿no? Estos modelos de grandes centros de seguridad se vendió la cárcel de la regional, la cárcel de la Tacunga, la cárcel del Turi como grandes soluciones del problema de la criminalidad, como un modelo muy de casi de máximo control. El problema es que se quedaron, perdón la palabra coloquial, se quedaron chíos. Sí. Daniel. Y prevaleció el viejo sistema de corrupción que siempre ha funcionado, porque eso es histórico, tampoco hay que rajarse las vestiduras contra él. Y generó lo que generó. Entonces hay que tener mucho ojo y mucho cuidado, porque la adrenalina se consume pronto, ¿no? Y uno tiene que pensar en largo plazo.
Obviamente es una decisión de política muy fuerte que se debe tomar, ¿no? Y bueno, estamos para conducir eso, ¿no? Porque yo creo que ahí está justamente la opinión pública tiene que jugar un papel importante. Yo entendería que el caso de Fito hay que tener una medida muy especial porque sería terrible que se vuelva a fugar, ¿no? Daniel. En este país puede pasar, todo puede pasar. Todo puede pasar, ¿no? Sí. No es eso. Daniel, me gustaría hacer también una última pregunta antes de acabar nuestra entrevista, que me parece también relevante e importante en el contexto. Ayer, después de esta captura, muchos actores políticos empezaron a decir que todo esto se dio gracias a las dos leyes aprobadas recientemente por parte del gobierno, la ley de inteligencia y la ley de solidaridad económica, un par de semanas atrás. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Realmente hay una causalidad de estas leyes para esa captura? Porque son políticos. Los políticos dicen cualquier cosa. Está bien. El presidente que disfrute sus leyes, disfrute su captura, su éxito. Está bien. Si lo hubiera capturado en la campaña, hubiera sido que fue producto de la campaña, ¿no? Si ahorita lo utiliza por el tema de las leyes, todos sabemos que una ley tiene que implementarse y hay que generar reglamentaciones, no es de corto plazo. Tal vez si mañana la popularidad de Noboa hubiera caído, si hubiera atrapado Fito, hubiera dicho, que lo atraparon para elevar la popularidad. O sea, no hay tusa que les calce, pero no lo no, son políticos. Los políticos siempre se votan sobre el caballo, sobre los trufos, ¿no? Sobre todo en este caso el trufo de la policía y las Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, para decir, mira, aquí está la efectividad de mi política. Pero en todo caso, es complicado atribuir solamente eso, porque lo que veo, según las narrativas de la misma prensa respecto al tema de los operativos, es de largo plazo. Esto no se hace de la otra manera. Son operaciones muy complejas, ¿no? Y eso la ley fue recién aprobada, ¿no? No calza el tiempo. Sí, y justamente, más que todo Fito y todas estas cabecillas que siguen operando, no sé, bueno, sacan celulares diarios para seguir haciendo su trabajo. El tiempo va a ser interesante, cuánto les va a tomar al Ecuador poder extraditarlo. Y si realmente, si lo extraditan a El Salvador, como estaban hablando primeramente, ¿usted cree que lo puedan extraditar a El Salvador? Es una buena pregunta. Lo pensé ayer porque, bueno, yo siempre decía, ¿qué podría ser la decisión de la extradición? Al final dependerá del presidente Trump, ¿no? Un tema que se maneja a nivel político, bueno, de altas autoridades, y el modelo trumpista más bien repele, hace cargo de criminales de otros países. O sea, quiero que eso tampoco choque con la política migratoria que tiene en este momento. Y porque ha dado muestras más bien de que él ha buscado deshacerse, por ejemplo, lo que está haciendo con el Tren de Aragua, ¿no? Y ahí surgió el tema de El Salvador. Pero bueno, El Salvador se está constituyendo la cárcel de América Latina. Bueno, una buena pregunta que hacerle al gobierno salvadoreño. Podría ser una alternativa, una posibilidad. Y obviamente, pues, días negros para Fito, ¿no? No, pero justamente El Salvador lo está monetizando, lo cual es interesante. Es como que con los desechos tóxicos que mandan a tercer mundo, nosotros vamos a... Y justamente escuché a alguien del gobierno que... monetizar material radioactivo. O sea, ahora El Salvador monetizando criminales de Estados Unidos y de toda Latinoamérica se ha vuelto, parece, un negocio. Sí, pero ahí está la decisión política. Son políticos que buscan así, miren, muy exitosos. Pero el señor Bukele se va en 4 años. Claro. Ese es mi ¿Qué haces con toda esa gente? Exacto. Tú te asumiste este golpe, pues imagínate tener esa... Porque ya con las maras tienes bastante. Ahora tienes que tener con una serie... O sea, una de las paradojas en los análisis de los sistemas penitenciarios en contextos de alta criminalidad y de crimen organizado es que justamente la puerta de entrada del crimen no son los puertos, no son las fronteras, sino son las cárceles, porque en los encuentros del aprendizaje criminal y los tentáculos se hacen en las cárceles, porque ahí se encuentran, ahí están, ¿no? Y eso es parte de la gran historia del narcotráfico, crimen organizado. Y esos son los temas también que hay que pensarlo de forma de largo plazo, ¿no? Bueno, El Salvador sabrá qué hacer con su política, ¿no? Daniel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu participación. Gracias por también aclararle ciertas dudas a nuestras radioescuchas. Muchas gracias, Daniel. Buen día. Chao, chao. Chao, chao. RTP